era el líquido para el agua. Bueno, para el perdón. La densidad patrón para los líquidos y los sólidos es el agua, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? A 4 grados Celsius. ¿Por qué a 4 grados Celsius? Porque la densidad máxima, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? ¿Han visto? ¿Han corroborado eso? Confiamos en Ah. Bueno, si ustedes buscan, se van a dar cuenta que está entre 4 a 5 grados Celsius y los mismos. De hecho, para 4 y 5 es la misma densidad. ¿Ya? Se toma a 4. ¿Sí? Ya. La densidad patrón. Ya la clase pasada habíamos visto densidades simples para sustancias puras, ¿no es cierto? Y las densidades para mezclas, que son mezclas homogéneas, se calcula de esa manera. ¿Sí o no? Sí. ¿Va bien? Esta está soltera, tengo que ir por. ¿Ya? Esa es la expresión matemática. Ahora, ¿para qué coño sirve la densidad relativa? Mira, ojo, si tú por ejemplo pones a analizar la densidad de la sustancia, se expresa en kilogramos partido por metro cúbico, al igual que la densidad patrón, ¿sí o no? Metro cúbico, por lo cual la densidad relativa no tiene dimensión. ¿Sí? ¿Vamos bien? Es adimensional. ¿Ya? ¿Vamos bien? Por lo cual, la densidad relativa se utiliza mucho para ver si los cuerpos flotan o no. ¿Se entiende o no? ¿Ya? Este es el principio matemático que describe si un cuerpo flota sobre algún líquido o no. ¿Ya? La densidad patrón que nosotros vamos a estar ocupando para los líquidos va a ser esta y esta acá. ¿Se entiende? Pero si usted quisiera evaluar gases, también lo voy a colocar acá, en los gases y vapores, ¿cuál creen ustedes que es la densidad patrón? La densidad patrón. La densidad del agua. No, vamos a hacer la del agua. ¿Cuál va a ser? La del aire. La densidad del aire. Ya, que la densidad del aire es 1.29 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Estoy trabajando con gases. Ahora, ¿para qué sirve la densidad relativa? ¿No es cierto? Mira, ojo, para que entienda más o menos. Si la densidad relativa, ojo, es menor al valor de 1, quiere decir en este caso que la sustancia flota sobre el otro líquido. ¿Vamos bien? Si la densidad relativa es mayor a 1, ¿qué quiere decir lo contrario? La sustancia se hunde completamente. ¿Ya? En todo caso, le voy a subir la pizarra más bonita. ¿Ya? ¿Y qué pasa si la densidad relativa es igual a 1? La sustancia se sumerge, pero no se hunde del todo. ¿Se entiende, no? Se sumerge. ¿Sí? ¿Va bien? Sencillo. Mira, para que entienda más o menos cómo funciona. Nótese que la densidad patrón es la del agua. ¿Qué pasa si nosotros evaluamos el agua con otro tipo de sustancia, como por ejemplo el aceite? Ya de partida, si tengo por ejemplo un vaso, vierto agua, y por otro lado vierto aceite, agua y vierto en este caso aceite, independientemente del orden que usted lo vierta, siempre va a ocurrir lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a lograrse una mezcla estratificada, o sea, no se van a conectar nunca, ¿sí o no? Pero ya por lógica, ustedes se dan cuenta, se van a dar cuenta y van a poder observar de que el aceite flota sobre el agua. La respuesta, ¿por qué? Porque si usted, por ejemplo, va a la densidad del aceite, los aceites por lo general tienen una densidad menor a 1. ¿Se entiende la idea? O menor a 1000. ¿Se entiende? Por lo cual, si nosotros vamos, por ejemplo, a la densidad de un aceite promedio, por ejemplo, la densidad del aceite de casa, el de cocina, ¿no es cierto? Tiene más o menos 680 kilogramos por metro cúbico. Pero como ustedes ya saben, la densidad del agua es 1000, ¿sí o no? Entonces, miren, apliquen. ¿Cuál es la sustancia que estamos evaluando? El aceite. ¿Cuál es la sustancia patrón? El agua. Por lo cual, en este caso, tenemos que la densidad relativa es la densidad de la sustancia, que es el aceite, sobre la densidad del agua. ¿Vamos bien? En ese caso, la densidad del aceite son 680 dividido en
1000, ¿cuánto le va a dar? 0.68. ¿Ese valor es menor a 1? Sí, por lo tanto, ¿qué regla se cumple? La sustancia flota, o sea, el aceite flota. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Podemos hacer el caso contrario? Claro que sí. Mira, otra mezcla que se puede dar es la del mercurio. Agua con mercurio. ¿Saben cuál es la densidad del mercurio? No. La densidad del mercurio son 13.600 APP. ¿Ya? La verdad no es 13.600 aproximadamente. Si ustedes saben cuál más o menos va a estar cercano a eso. ¿Ya? Pero si nosotros hacemos la misma división, ¿cuál es la sustancia en este caso? Es ahora el mercurio. Por lo cual ahora viene siendo el mercurio y sería 13.600. Simplifico esos valores, ¿sí? Y le va a dar un resultado de 13.6. ¿13.6 es mayor que 1? Sí. Por lo tanto, ¿qué debería ver en el recipiente? Que la sustancia se hunde completamente. O sea, usted lo que debería ver acá es el agua flotando y el mercurio en el fondo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Profe, siempre dividimos por el agua. Da exactamente lo mismo. ¿Ya? Nosotros estamos haciendo acá comparando con la densidad patrón. En este caso la densidad patrón siempre es el agua. Pero ojo, la densidad relativa no solamente sirve evaluando agua. Solamente, ojo, esto es por definición que la densidad patrón es el agua. ¿Se entiende? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo en la práctica tengo que evaluar dos fluidos y no sé cuál va a flotar sobre el otro? Y no es agua. Fácil. De cualquier manera, usted llega a la misma solución. ¿Lo comprobamos? Mira, la intuición. Si yo vierto, ojo, mercurio y aceite, por conclusión, debería llegar a que el mercurio debería hundirse sobre el aceite. ¿Estamos de acuerdo? Mira, ojo. Primero, esas dos mezclas, ¿se forman mezclas homogéneas? No, son heterogéneas, se estratifican. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Ahora, la pregunta es, para que vean que va a dar exactamente lo mismo, va a llegar siempre a la misma conclusión. ¿Cuál quiere que sea la sustancia? ¿El aceite o el mercurio? La sustancia patrón. ¿Cuál quiere? ¿El aceite? ¿Hagamos los dos? Sí. Ya, ¿qué pasa si la densidad patrón ahora va a ser el mercurio? Quedaría, en este caso, que la densidad relativa va a ser igual a la densidad de la sustancia, que en este caso es el aceite, sobre la densidad patrón, que es el mercurio. La densidad del aceite, ¿cuánto era? 680, y la densidad del mercurio era 13.600. ¿Cuánto les da esa división? ¿Cuánto me dijeron? 0,05. Ya, 0,05 es menor a 1. Sí, ¿qué quiere decir? Que la sustancia flota sobre la patrón. En este caso, se cumple. El aceite flota sobre el mercurio. ¿Sí o no? Y si lo hacemos al revés, si la densidad patrón ahora es el aceite, va a quedar exactamente lo mismo, pero al revés, ¿o no? HG. Ya, pues, va a quedar ahora 13.600 sobre los 680. ¿Y esa tontera les va a dar mayor a 1? Sí. Ahora, ¿qué es lo que tú estás diciendo? La sustancia se hunde sobre... O sea, llegaste a la misma conclusión, pero al revés. ¿Sí o no? Es que claro, ¿sabes lo que pasa? Que mira, calculando cualquiera de las dos posibilidades va a llegar a la misma conclusión. Son dos sustancias. Eso es lo que le estoy tratando de decir. ¿Sí? ¿Entiende la idea? Va para la cual, ¿no es cierto? Y con tres sustancias. Profe, Con tres sustancias, se va agarrando así. Hagamos, incluyamos la tercera. El agua. El agua. Ya. Mira. Aceite. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo sería? Aceite, agua y mercurio. ¿Cómo usted trabaja? Aquí da exactamente lo mismo, pero siempre tiene que trabajar en pareja. Yo puedo trabajar primero viendo la densidad entre esos dos. ¿Cuál es el que flota sobre los dos? Ya van a saber quién les va a dar el aceite. Entonces ustedes, ¿qué es lo que hacen? Por orden, dejan el agua acá y el aceite ahí. ¿Sí o no? Ahora, como este se hunde, evalúo el agua con el mercurio.
No sé si me entienden la idea. Es que segundo y qué va, Claro, pero mira, más que eso, quiero que entiendan una lección sobre esto. ¿Es necesario calcular densidad relativa para saber si un cuerpo flota o no? No, porque mira, se cumple una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Mira, comparemos las densidades. Tenemos la densidad del aceite, ¿cuánto es? 680. La del agua, ¿cuánto era? 1000. Y la del mercurio era 13600. ¿Se dan cuenta de un patrón? Va a ser mayor. Ya, ¿qué quiere decir en resumidas cuentas a través de este principio? Quiere decir que mientras menor densidad tenga sobre la otra sustancia, flota. O sea, el menor siempre es el que flota. Entonces aquí es necesario hacer el cálculo de densidad relativa. No, ¿para qué? Si usted ya sabía que el aceite va a flotar sobre el agua y el agua flota sobre el mercurio. Profe, y para ser una sustancia homogénea tiene que tener la misma densidad. No, tienen distintas densidades. Lo que pasa es que forman enlace cuando se conectan. Y cuando lógicamente se mezclan, forman enlace, forman una nueva sustancia con una nueva densidad. El agua con cloro. Agua con cloro. Otro ejemplo, la sangre, podría ser la sangre, pero con agua. Pero va a depender de la cantidad de cloro y la cantidad de agua. Claro, todo depende. Por eso, la expresión matemática, ¿cómo se calcula? La densidad de la mezcla es igual a la suma de masa sobre la suma de volumen. Entonces, acá yo voy controlando las cantidades. ¿Cachai? Lógicamente, si yo le invierto más masa a la mezcla de un elemento, más incidencia va a tener densidad sobre la mezcla. No sé si me entienden la idea. Profe, ¿existe alguna manera de saber si es que los líquidos son homogéneos o no? O según la densidad o algo. Si hay alguna manera, no, solamente experimental. Mira, ¿se puede determinar? Sí, pero tendría que entrar ya algo más químico que tendría que ver, por ejemplo, la electronegatividad de la sustancia, ¿cachai? O sea, tendría que ver otro tipo de cositas. Dígame. Profe, ¿hay algún cálculo que te puede decir hasta qué límite puede absorber o se puede mantener esa sustancia homogénea a una sustancia saturada? Yo le entiendo. Usted me está diciendo, si hay algún cálculo, por ejemplo, si yo vierto agua con cloro, Claro. ¿hay algún cálculo en donde me diga, profe, el agua siempre, a ver, ¿hasta cuánto puede enlazar con el cloro? Por ejemplo, ¿sí o no? Claro, hasta cuando No, se hace experimentalmente. Eso se tiene que hacer experimentalmente. ¿Ya? No es por el, pero de hecho, experimentalmente, bueno, aquí mira, yo voy a escapar un poquito. Ustedes tienen materiales, creo, ¿no es cierto? ¿Me hicieron? Profe, Materiales 1. ¿Se acuerdan cuando ustedes veían el diagrama hierro-carbono? Ya, todo eso, toda esa constante, el diagrama ese, ¿no es cierto? Que aparecía como un ojito, ¿no es cierto? Ya. Ese diagrama está hecho bajo condiciones experimentales. Y si tú te das cuenta, el porcentaje máximo que graficaba era 6.67, ¿se acuerdan? Los aceros estaban acá en 0.02 y hasta los 2.1 en estricto rigor. Pero en realidad se lo señala el profe como que era 2%. ¿Sí o no? Después venía el 2, el 4.3, que era para las fundiciones eutécticas. ¿Se acuerdan de esa tontera? Sí. La pregunta es, acá lo que usted graficaba era el porcentaje de carbono y acá usted lo que graficaba era la temperatura, ¿sí o no? sí. La pregunta es, ¿por qué coño es 6,67 y el diagrama no continúa? Porque hasta ahí se ha experimentado. ¿Por qué creen ustedes? Porque hasta ahí se ha experimentado. Ya, no es por eso. El máximo. Es el máximo que admite. Es el máximo de carbono que admite. Esto es como, a ver, al menos para que vayan cachando, es como la esponja sumergida en agua. ¿Tú le puedes meter más agua de la que puede contener la esponja? No. En este caso, si nosotros vemos aquí el hierro 4 puede admitir hasta un 6.67. Llegando al 6.67, esta agua está tan saturada de carbono que no permite ingresar átomos de carbono a la mezcla. ¿Me cachan? Se satura. Pasa lo mismo con todas las sustancias, con el agua, con todo, pero para ello se tiene que hacer pruebas y diagramar. Se hacen pruebas y diagramar. ¿Me entienden la idea? Sí, entonces todo a través del experimento se ve hasta cuánto se puede saturar. Claro.
solamente con componentes definidos, con líquidos No, con todo. ya definidos. Con todo. O sea, sí, pero todos definidos por tabla, ¿no? Claro, si yo por ejemplo te doy, no sé, te puedo dar un ejercicio de la siguiente manera. Se mezclan dos líquidos de manera homogénea, en la cual el primer líquido tiene una masa tanto, el segundo un volumen. No sé si me entienden la idea. Hay un ejercicio. Mira, ustedes vieron el ejercicio que está en la fiesta, ¿no? De densidad. Nosotros vamos a ver los papeles, aquí apunta la primera evaluación, como para lo No, mira, para que nos vean los casos. Un ejercicio que te puedo hacer. Por ejemplo, se tienen tres sustancias de densidad, no, pero es la no solamente densidad, pero podría ser parte de eso. Mira, se tienen tres sustancias en donde las dos primeras forman mezcla homogénea. Y la tercera es, una vez que se formó esa mezcla homogénea, al verterse, la tercera forma una mezcla heterogénea con la mezcla que usted hizo ahí. Determine las densidades. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si se tiene eso? Mira, ojo. Mira, me vaya a cantar. Mira, ¿qué primero tienes que hacer? Como tengo dos mezclas que son homogéneas, hago la presión. Para mezcla homogénea va a ser igual a qué cosa? A la sumatoria de la masa dividido en la sumatoria del volumen. En este caso, ¿cuántas sustancias son? Son dos. Por lo cual debería tener la masa del primer componente más la masa del segundo sobre el volumen del primero más el volumen del segundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El volumen es la cantidad que tiene, ¿no? El volumen es el espacio que ocupa. ¿Cachai? ¿Me entiendes más o menos la idea? Entonces tú, por ejemplo, con ese ejercicio podrías decir, ya, me va a salir tal densidad. Y ahora, como usted ya sabe que esa mezcla formó una mezcla, ahora usted evalúa, o esa mezcla es heterogénea con el tercero, ahora de acuerdo a la densidad de esto, evalúo si flota o no flota sobre el otro. Ya, perfecto. No sé. Sí, Un ejercicio más o menos tipo. Hay un ejercicio que va a hacer en la guía. No es que lo que voy yo, por ejemplo, ver cosas más puntuales de acuerdo a lo que se va a evaluar, porque a veces, disculpando, se va mucho a otras cosas que realmente no, a lo mejor no las vamos a aplicar en la evaluación. Está bien que yo sé que usted se entusiasma enseñando y todo, pero a veces no. No, pero yo hago de lo que yo veo. No, ¿cómo que no? Pues cuando, a ver, ¿cuándo yo le hice? Tengo todas las pruebas acá en cuándo. No, si independiente de eso, lo que pasa es que sí, también a uno le gusta aprender más cosas, pero a veces se escapa de la realidad de la evaluación que viene, entonces nos llenamos de información que a lo mejor es innecesaria justamente. Mira, de todas las pruebas que yo hago, por lo general son a veces mezcla de ejercicio. Con otros datos del ejercicio, pero mezcla. Pero yo nunca, por ejemplo, te voy a decir, yo nunca te voy a meter en la prueba, determine si esos dos se mezclan en la práctica o no. Usted ya va a saber ya con el enunciado que se mezclan. Porque ese es el objetivo del. Pero por ejemplo, mira, yo no he hecho ejercicio de densidades, pero por ejemplo, ese puede ser un ejercicio de. Ya, entendí perfecto, porque eso fue como lo puntual. Claro, es que tú me preguntaste lo puntual. ¿Cachai, no? ¿Entiendes? Oh, mira, te vi pero para explicarse más o menos las variantes. Por eso, hagan la guía, pues, si hay guía, mira, hay ejercicios en esa guía que son tiradas. ¿Por qué? Son tiradas a la mesa. Voy a decir que no soy tan malo, ¿no? Listo. Ahora, el semestre, para que sepan, no sé si yo se lo dije, no sé si se lo había dicho antes, pero en el semestre me toca renovar la prueba. Nada, se me va a probar que hacía mecánica fluida de la entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo de hecho podría tomar hasta una prueba y desarrollar la clase. Como ya no voy a ocupar.
O por lo menos a lo mejor no hacerla como ejercicio, pero sí a lo mejor decirle, miren, para hacer esto tienes que calcular esto, después se va por acá, por acá, por acá. Hacer a lo mejor un procedimiento, ¿cachai? Porque hay ejercicios que son, que abrir la válvula clase. ¿Está bien entonces? No sé, podría ser. Ya que toca este semestre cambiar toda la prueba. Toca 3 años cambiar toda. La toma. La del mono. La del mono. La última prueba, la prueba que estaba haciendo el año pasado son del 2020. Esta es del 2020. Si ya del 2023, cambia. Bueno, el 2026 no van a hacer la misma. Así que si se echa tercera, 6 veces, pero 3 veces cerrado. Claro, la tercera. ¿Sí las pruebas? Sí las pruebas. Bueno, pero se cansa, también no está bota, ¿no es cierto? La fumada que se pega ahí. Como Mario Papá. Ahí. O sea, se entiende como el principio, pero aplicarlo en el ejercicio es como lo práctico. Es que por eso tienen ejercicio. Por eso, si ustedes empiezan a hacer ejercicio de sobre yo cómo se hace esto y yo les explico. Pero hagan el ejercicio. Profe, y el volumen y la masa viene especificado. Sí, pues yo te lo especifico. Yo mira, en ese sentido, yo no te voy a dar de determinar la masa. No, pero yo te voy a decir, por ejemplo, que te dé datos en donde no está la masa y te diga, chucha, ¿cómo busco la masa? Claro. No, te va a dar ejercicio. No se puede. Va a darte la masa y el volumen siempre que lo busques. A lo mejor volumen no, pero masa sí. Porque al final, si es por volumen, yo te podría dar a lo mejor la capacidad del estanque, porque tú calculas el volumen que tiene. Del estanque tal, mira, un ejemplo. Determina la densidad de un fluido de ese estanque, mira, ahí tengo el estanque, vamos a encontrar el estanque, en donde tengo el mismo ejercicio, 3 mezclas. Y una vez que se formó la mezcla, usted tiene que evaluar, por ejemplo, a lo mejor tendría que evaluar cuál es el que flota, cuál es el que no. ¿Sí o no? Por ejemplo. ¿Ya? Y una vez que usted evalúa eso, yo le puedo decirle si el volumen de ese fluido es 2/3 y este viene siendo 1/3, y yo le doy las medidas, determina densidades. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Primero determino los volúmenes. El volumen para ese fluido con 1/3, calculo el volumen de ese, ¿cachai o no? Después calculo el volumen de ese, y una vez que yo calculo el volumen de ese, ya voy a tener los volúmenes, ahora veo cuál es el que flota. Entonces, una vez que usted determina cuál es el que flota, este era el de la mezcla, y este era del fluido, por ejemplo. ¿Cachai? No sé si me entiendo algo de la ¿Factura la edad? Claro, 2/3 de la medida, ahí te pongo. Sí, 2/3 de H. Está bueno. Ya, vamos en el número 2 o 1. Entonces dice bien nervioso. Yo le voy a subir a mi sala más decente esta weá. ¿Tú grabas bien? Sí. No sale. Peso específico. Ya, vamos número 1, ¿cierto? Ya, número 2, que es como la última propiedad para empezar ya a tirarse de cuadra. ¿Sí? Ya, peso específico. Peso específico. El peso específico se designa con la letra gamma, ¿sí o no? Y en este caso, gamma de fluido va a ser igual a la densidad del fluido por la aceleración de gravedad. Siempre es así. Mira, variante de la ecuación. Ojo, ¿cómo se calcula la densidad? La densidad es la masa del fluido por el volumen del fluido. ¿Estamos de acuerdo, no? Por G. La masa por G, ¿qué es lo que es? Peso. También usted puede calcularlo como el peso del fluido partido por el volumen. ¿Sí? Y si no le doy G, no mentira. Si se lo voy a dar. No va a llegar nunca un
equipos donde te dice, ¿se tiene una planta montada en Saturno? No. No. Aunque G se puede determinar. No. ¿Y saben cómo se determina? No. Una ecuación parecida a la de No, está bien. Dos partido por el radio. La fuerza gravitatoria. Usamos la mochila. Ese es el radio. El radio no separado. Con eso, de hecho, de eso sale G. ¿Sabían ustedes, no? Eso se ve en física mecánica. Eso se ve en física mecánica. La fuerza de gravedad. La gravedad, ¿cómo sale la constante? Ya, eso vendría siendo ¿qué cosa? El peso específico, ¿sí? Peso específico del fluido, ¿ya? Dos maneras de determinarlo. Mira, ojo. Unidades. Para que vaya cachando las unidades. Las unidades son newton por metro cúbico. Esa es la unidad. Es unidad de fuerza partido por unidad de volumen. ¿Por qué? Porque el peso se mide en newton. Y el volumen, metro cúbico. Y miren cómo le acá. Newton partido en metro cúbico. ¿Ya? Ahora, si lo lleva a densidad, la densidad química se mide en kilogramos por metro cúbico. Porque el volumen es masa partido por volumen, ¿no? G en metro partido por segundo. Ahí está. ¿Eso qué es lo que es? Newton, ¿sí? La misma comprobación. Newton sobre metro cúbico. ¿Vamos bien? O sea, las dos casas. ¿Ya? La pregunta es, ¿y qué es el peso específico? ¿Qué será? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? No, pero mire. Peso específico. ¿Para qué sirve el peso específico? Mira, si yo estoy acá, bueno, si ustedes, por ejemplo, ahora estamos puestos a una atmósfera con aire, ¿sí o no? Por lo cual, ahora el peso que usted tiene está en función también del aire, ¿no es cierto? Porque tiene que pensar de que la persona que está acá tiene reposando sobre su hombro, por lo menos sobre su cuerpo, presión. ¿Pero qué presión? La de la atmósfera. O sea, yo tengo un peso, o sea, la atmósfera está ejecutando un peso sobre mí, ¿sí o no? Por lo cual, parte de ese peso, que es la masa por G, contempla la atmósfera que tenemos acá. No sé si me entienden la idea. Ya. ¿Qué es el peso específico de fluido? Si usted toma ese tipo y lo mete en una piscina y se ahoga, no, mira, se mete en la piscina. La pregunta es, ¿pesará lo mismo dentro del agua? No. ¿O del líquido? No. ¿Por qué motivo? Porque, ojo, además de tener masa y estar por la gravedad, usted tiene que entender que el agua intenta hacer el efecto de equilibrio. Toda la columna de agua de acá intenta buscarlo hacia abajo. ¿Entiende la idea? Pero aquí también hay agua. El agua aquí no le gusta que sea desplazada, entonces aquí también hay otra fuerza. ¿Sí o no? ¿Me entiende? Entonces siempre, acá se dan cuenta que en mecánica fluido, siempre hay una lucha entre lo que intenta empujar el peso versus lo que intenta recibir. De hecho, esa es el principio, mira, de hecho acabo de definir un poquito el principio de Arquímedes. El principio de flotabilidad. ¿Por qué los cuerpos intentan flotar? A ver, ¿cuál es la explicación? Mira, si esa persona intentara flotar, ¿cuál es? A ver, ¿por qué motivo intenta flotar? ¿Cuál es la razón? La razón es que el peso del individuo es mucho menor a lo que empuja el líquido. Entonces, ¿qué es lo que hace? El líquido intenta resistirse, ¿no es cierto? Cuando tú te vas subiendo, intenta resistirse. ¿Qué es lo que hace esa fuerza? Esa fuerza, como es mayor, hace esto. No sé si me entiende la idea. Pero ¿qué servir? ¿Qué por toda la calle? ¿Usted cree que está mal huevo? No está Pero se entiende más o menos la idea, ¿no? ¿No? Piense que acá tengo masa de agua, ¿sí o no? En toda esa parte. Esto es como el colchón. No sé si me entiende la idea. Imagínense que el colchón es líquido. Pero cuando usted se acuesta, el colchón ofrece resistencia a usted, ¿o no?
Pasa exactamente aquí lo mismo. Mira, para que el colchón, para que usted no termine hundiendo el colchón, ¿no es cierto? No pase cagando. ¿Qué es lo que tiene que hacer? A ver, ¿qué tiene que hacer el colchón? El colchón tiene que tener una resistencia. ¿Sí o no? Para impedir que este se hunda. Pasa exactamente lo mismo acá con el agua. ¿Entiendes? ¿Capta? Eso se llama fuerza de empuje. La vamos a ver nosotros. Se llama principio de Arquímedes. El principio de flotabilidad. La historia de Arquímedes, bueno, es trágica, sí, la verdad. Es llena de sangre, la verdad. ¿Cómo encontró eso Arquímedes llena de sangre? ¿Cómo? Aquí hay decapitación. No, mira, lo que pasa es que a la reina se la estaba cagando el joyero. Eso es como te lo voy a contar de una manera sí, y resulta que se da cuenta la reina de que todas las joyas que le llegaran, ella pedía, por ejemplo, un anillo, y pedía el mismo anillo y pesaban distinto y decía, algo raro está pasando acá. Entonces, ¿qué dijo? La reina empezó a intuir de que la estaban cagando. ¿Cachai o no? Hasta que la reina contrató los servicios del tío Arquímedes. ¿Qué se le ocurrió? Arquímedes, bueno, cagándose la cabeza, puta, bueno, ¿cómo comprueba de que a la reina le están vendiendo oro? Bueno, y no. Hasta que un día fue a una quineta y se sumergió y se dio cuenta de un fenómeno y se prendió la ampolleta. ¿Qué hizo? Se sumergió a la tina y se dio cuenta, ¿qué cosa? Que cuando él se sumergía, esto se desplazaba líquido. Es como cuando usted, por ejemplo, mete la mano y se levanta el líquido. Se le prendió la luz, la ampolleta. ¿Qué hizo el elemento? Mira, ojo. Lo voy a explicar en términos bien simples como puse. Si un cuerpo se sumerge y que hazte cuenta que este cuerpo, mira, este cuerpo, a ver, este cuerpo se empieza a sumergir y se quedó ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? Si el cuerpo se sumerge, ojo, aquí yo tengo un peso, ¿sí o no? Y por la tercera ley de Newton, ¿qué quiere decir? Ese peso debería estar compensado por una fuerza de empuje. ¿Se acuerdan? Toda la acción conlleva una reacción. ¿Cuál es la reacción? El líquido tratando de empujarlo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si está en esa posición, quiere decir que la fuerza de empuje tiene que ser igual al peso para que se quede en equilibrio, ¿o no? Sí. Pero eso acarrea una cosa, que si yo sumerjo eso, también desplaza líquido. ¿Se da cuenta de alguna relación que hay? Sí, pues hay una relación. De volumen. En volumen. Entonces, de acuerdo a ese principio, Arquímedes se dio cuenta que el peso de fluido, o el peso, por lo menos, la fuerza de empuje para que sea, bueno, el peso tiene que ser igual a la fuerza de empuje, por lo tanto yo puedo decir que eso es fuerza de empuje, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Hay alguna propiedad que relacione fuerza con peso? Claro que sí, porque usted sabe que el peso es igual a la masa por ¿qué? ¿O no? ¿Y cómo yo determino la masa? Si yo sé que la densidad en la masa partido por volumen de espejo, me va a dar ¿qué cosa? La masa es igual a densidad por volumen, ¿no? Y si yo lo reemplazo ahí, densidad por volumen. Y si yo sé que el peso es igual a ese elemento, mira lo que tiene. No sé si me entiendes la idea. ¿Me cachó la mota esta vez que se fumó? Sí. Bueno. ¿Por qué? Porque acuérdate que esto es masa, y masa por G es peso, ¿sí o no? Entonces mira la relación. Encontré una relación entre peso y volumen desplazado. Y llegó a la conclusión de que, ojo, el volumen sumergido debe ser igual al volumen desplazado. Lógico, es la única manera, por acción-reacción, ¿o no? La pregunta es, ¿cómo se asocia, por ejemplo, con el anillo de oro? Está acá la clave. El oro tiene una densidad fija.
Entonces, yo tengo, por ejemplo, mira, si yo hago este anillo de oro y después lo hago con hierro y yo lo sumerjo, el hierro desplaza distinta cantidad de anillos de oro. No sé si me entiende la idea. Y él encontró esa relación. Cuento corto. ¿Qué hizo el tío Arquímedes? Delante de él, la reina lo llamó y lo comprobó y todo, ¿cachai o no? Sumergió el anillo de oro, sumergió el anillo que le estaba vendiendo ella y se dio cuenta que el anillo desplazaba distinta cantidad. Como se la están cagando, cagó. ¿Sabes? Pero bueno, Arquímedes también lo hizo por supervivencia, porque si no la reina se iba a agachar. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Eso se llama, de hecho, no sé para qué lo veo, se llama. Pero capta más o menos la idea. Principio de Arquímedes. Bueno, volvamos de Arquímedes a peso específico. ¿Ya? El peso específico viene siendo el peso que tiene un cuerpo o una sustancia, en este caso, llamémosle sustancia, ¿cierto? El peso que tiene una sustancia cuando se ve sumergida en un medio líquido. ¿Se entiende la idea? Peso específico. Entonces se podrán preguntar, ¿para qué sirve eso? Más adelante vamos a utilizar ese mismo principio para determinar todo lo relacionado con fuerza y presiones. ¿Cacha? Ya, esa es la introducción. Ahora viene lo bueno. Presiones. Mira, hidroestática parte de aquí en abajo. Lo que yo le había aplicado era un relleno para hacer la clase más corta. No, en realidad, eso, lo anterior era básicamente explicar los cimientos, porque todo lo que tiene que ver con relacionado con presión ocupa densidad, volumen, toda esa tontería. ¿Se entiende? Entonces, podemos decir que la hidroestática se basa en presión, ¿ya? Y por ley de Pascal, que lo que dice Pascal, dice que la presión es igual a una fuerza sobre un área. O sea, si yo tengo aquí una sustancia y yo le voy aplicando fuerza a toda esa área que usted tiene ahí, determina presión. Cabe mencionar que presión es distinto a esfuerzo, pero es distinto solamente la parte por definición. ¿Se entiende, no? Porque los fuerzos se aplican a sólidos, ¿sí o no? Y las presiones a sustancias que se deforman, fluidos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Pero en la misma unidad, en la presión. Mira, el esfuerzo, ¿qué ya se mide? En newton por metro cuadrado. Si esfuerzo, ¿no? El esfuerzo es la fuerza normal partido por el área. ¿Sí? Y la presión es la misma hueá, mire. Pero la diferencia está en que esa presión deforma, la otra no. El otro se resiste, un sólido. Y aquí de este cuerpo, bueno, de esa frontera se estudia por lo menos la resistencia, porque eso es resistencia variable. La resistencia para cuerpos que son deformables e indeformables. Ahí se dividen dos ramas. ¿Sí o no? Son distintas. Acá la presión es una sola. Es la ventaja. ¿Sí? La desventaja lo compensa con que el líquido se deforma. ¿Cierto? Ahí se vuelve complicado. ¿Ya? Ahora, entendiendo eso, en realidad son lo mismo, pero el esfuerzo sólido y la presión a fluido. O sea, vamos a estar hablando a cada rato de presión. ¿Ya? Presión. Ya. Entendiendo en este caso ese principio, ¿ya? Presión es igual a fuerza por área, eso se llama ley de Pascal, lo vamos a estudiar más adelante, un equilibrio, pero para que entiendan qué es lo que es presión en definitiva, ¿ya? Se mide en newton por metro cuadrado, y esa cualquiera lo que era Pascal. ¿Sí? Pregunta, ¿el esfuerzo, si es fuerza partido por área, se mide en Pascal? Sí, pues, también se mide en Pascal. O sea, la unidad no tiene nada que ver, tiene que ver el concepto de presión. ¿Ya? Por si acaso. Ya, pues señores, eso es presión. Mira, no. En realidad, existen dentro de la categoría de presiones, existen tipos de presiones. ¿Ya? Tipos de presiones. ¿Ya? Mira, existen tres tipos de presiones en donde dos de ellas generan la tercera. Dos de esas presiones, que son la presión atmosférica y la presión manométrica, tienen distintas maneras de calcular. O sea,
La presión, tenemos la presión absoluta, la presión manométrica y la presión atmosférica. Estas dos dan resultado a esa. ¿Se entiende la idea? Pero lo complicado es que la presión atmosférica hay distintas maneras de calcularla y la presión manométrica también. ¿Cachai? Lo que nosotros vamos a ver ahora, vamos a ver las distintas formas de cómo calcular esa huella que está ahí y cómo calcular esa. ¿Ya? De hecho, gran parte de mecánica fluido se encarga de determinar eso, porque hay una sinfín de maneras de determinar presiones. ¿Por qué? Porque las presiones que usted determina acá son del tipo manométrico. O sea, cuando ya veamos esto, vamos después a saltar a eso y vamos a ver todas las presiones ahí por haber con el manómetro. ¿Se entiende? ¿Ya? Y de ahí termina el curso de hidrostática. ¿Se entiende la idea? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre S, S y S? Mucha fácil. Mira, voy aquí a dibujar un plano cartesiano y vamos a hacer cuenta que aquí tenemos el océano, ahí tenemos la roca, ¿no es cierto? Y de esas, mira, yo aquí quiero que entiendan el concepto de presiones, ¿ya? Aquí, mira, voy a tener un poquito de corto con el... ¿Ya? Y usted resulta que aquí está en la playita, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenemos un picola, ¿no es cierto? Y esto viene siendo la montaña, no sé, la cual que sea, ¿no es cierto? Lo importante es que usted entienda al principio, ¿sí? Y usted está aquí, paradito, feliz, ahí, ¿no es cierto? ¿Qué más? O sea, todos. Claro. ¿Vamos bien? La playa, la playa, ¿no es cierto? No, ese es el cuadro. Ya, mira. Vamos a graficar aquí presión. Ojo, si usted se encuentra en la playita, usted está a los 0 metros sobre el mar. 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mira, si un cuerpo se encuentra a los 0 metros sobre el nivel del mar, la presión que usted está soportando ahí sobre la atmósfera es la máxima. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque acá está soportando toda esa columna de aire. No sé si me entienden la idea. ¿Vamos bien? O sea, se podría dar una definición, claro. Mira, si la presión, ojo, si usted se encuentra a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿cuánto debería usted tener? La presión máxima. ¿Pero qué cosa? La presión atmosférica máxima. ¿Sí o no? La atmósfera va a estar alcanzando, está pesando sobre ti. Ahora cachas por qué yo digo ese principio. ¿Ya? ¿Vamos bien? Por lo cual, ¿cuál sería la presión máxima? 1 atm. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. 1 atm. Papita, ¿no es cierto? O sea, en resumida cuenta, acá usted está recibiendo ¿cuánto? 1 atm de presión. Ese tipo de presión se llama presión atmosférica. Vamos a anotar aquí. Presión atmosférica o barométrica. ¿Por qué mierda se llama barométrica? Porque se mide con el barómetro. ¿Se entiende la idea o no? El instrumento que mide presión atmosférica es el barómetro, no el manómetro. El barómetro. ¿Cachai? Ah, con respecto al bar, como a los gringos les gustan las weas medias turbulentas, para los gringos es un bar. Claro. ¿Cachai? Pero en realidad técnicamente no es un bar, porque yo le enseñé en la clase pasada que era 1.013 bar. Les gusta apoyar a los weas, ¿cachai? ¿Me entienden la idea? ¿Vamos bien hasta el momento? Ya, ojo. Presión atmosférica. Todo eso es presión atmosférica. Presión ATM. Se define con la sigla ATM. ¿Ya? Si yo quiero medir la presión de un estanque con agua, ojo, un estanque con agua, quiero medir la presión del fondo de ese estanque con agua, ¿me sirve la presión atmosférica? No. ¿Por qué? Porque yo tengo la capa de aire más la columna de agua. ¿Y el agua genera presión? Sí, porque tiene peso, ¿o no? Entonces, ¿cómo yo contabilizaría la presión del peso del agua? ¿Se puede percatar que la presión del peso del agua es una presión que debería ser mayor a la presión atmosférica, o no?
Desde aquí hacia arriba existe otro tipo de presión, que es la manométrica. La presión manométrica va a depender. ¿Por qué? Y ojo, si yo evalúo un líquido, el agua, y después con ese mismo recipiente que está lleno al mismo nivel, lo lleno con mercurio, va a generar distinta presión, ¿o no? ¿Se dan cuenta que la presión de qué depende? Depende de la sustancia, ¿no? O sea, podríamos decir que una presión que es relativa depende de ciertas condiciones. Sí, por ende, la presión manométrica también se le llama presión relativa. ¿Entiende la idea o no? Se llama también presión relativa porque la presión es relativa, es dependiente de ciertos parámetros. ¿Vamos bien? ¿Sí? O sea, si usted toma un manómetro, esto de hecho ustedes lo han visto a lo mejor en la industria, pues bueno, toman un manómetro, ¿existe el manómetro atacameño? ¿O el manómetro peruano, el manómetro boliviano? No existe. No, pues ¿por qué no existe? Porque el manómetro no se encarga de medir la presión atmosférica. ¿Qué es lo que mide? Presiones sobre la presión atmosférica. O sea, el manómetro acá me va a servirme en Viña, o me va a servirme o la calidad, ¿cierto? ¿Cachai? ¿Se entiende la idea? Si usted quiere medir la presión de la atmósfera, es el barómetro o el instrumento. ¿Sí? Ya, pues, conociendo esas dos, podemos conocer ahora la absoluta. ¿Me va a creer que la absoluta es la suma de esas dos mierdas? Sí. Por lo cual, ¿podemos establecer ahora una ecuación para las dos? Claro que sí. Mira. Ya, ¿se entiende la idea? ¿Qué termina la clase? 1.50. Una y media. 50. Una y media. Sí, 50. Cacareta, lo que una hora. A las 9. 9.50 está cagado. Una excepción, sí, tanto. Ya, pero ¿sabes qué? Una Mira, semana. ¿se podría definir una ecuación para la presión absoluta? Sí. La presión absoluta es tan fácil como sumar la presión atmosférica más la presión manométrica. Para la wea. Y si usted quisiera determinar la presión manométrica teniendo ese y teniendo ese, despejo nomás la wea. ¿Hasta cuánto puede llegar la atmosfera? Hasta uno. Es el mismo. Es el mismo. O sea, A ver, espera, la presión atmosférica, no, perdón, puede llegar a más valor. Porque todo depende. pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Uno igual. Hasta el centro de la Tierra. Pero ahí, bueno, No, más. más. Pero bueno, mira, piensa. Abajo, ¿Qué pasa tú ahí? Ahí está en Chucky. Mira, ahí está en Chucky. Arriba, arriba, baja, no sé. No, pues aumenta. ¿Y qué está? Pero ni González. acá está el nivel del mar. Y ahí el centro de la Tierra sube. Y ahora me Ya, dice que si yo voy al cerro, Sube, baja. no, pues baja. Eso. Pero voy a que me quede. Ya baja. Mira, lo mínimo es cero. Cero, vacío. Y lo máximo, ¿hasta dónde llega usted en profundidad? Mira, piensa, mira, ahí está. Este es Chuquicamata. Tengo la presión atmosférica, una atmósfera a nivel del mar, pero Chuqui está bajo el nivel del mar. Po. Entonces usted tiene que sumar toda esa columna de aire. Entonces todo eso pesa, ¿o no? O sea, ¿hasta dónde podría llegar? Imagínate que esto es planetario, hasta donde llegué tu cosa. Ese también es uno de los motivos del por qué no se puede perforar tanto tan abajo. Porque la atmósfera, la presión atmosférica es exponencial. Ejemplo, ahí más o menos vaya a cachar. Mire, me hizo adelantar. Mire, nosotros estamos acá. ¿Le ha pasado alguna vez que cuando ustedes van a Viña, a lo mejor les pasaba cuando chico, no sé, pero ¿le ha pasado alguna vez que cuando ustedes van a Viña se les tapa el oído? ¿O van bajando la puerta? A veces pasa, ¿no es cierto? ¿Ya hay qué cree que pasa eso? La presión, pero usted no lo siente en realidad. A ver, ¿su cuerpo físicamente lo siente? Sí. Sí. O sea, no por el oído,
tú lo sientes de otra manera. Ustedes se podrán preguntar, oye, profe, ¿por qué cuando yo viajo, weón, me canso? Si voy todo el día sentado, me canso. Aunque usted no lo crea, el cuerpo, todas esas adaptaciones, esos cambios a medida que usted va circulando, gastan. Gastan. Ese es el cansancio que usted siente. No te quiero. No sé si se entiende más o menos la idea. Es exponencial. ¿A qué me refiero con exponencial? Mira, ojo, Juanito está acá. Si Juanito, hagamos cuenta que aquí, este es Santiago, para que sepan, no sé si, refresquenme la memoria, pueden buscarlo, creo. Está a 500, no, 520, 540, creo, claro, sí. Metros sobre el nivel del mar, creo, por ahí. Santiago. Chilito, ¿no? Creo, no sé. 570. No sé, ¿ah? 570. ¿Es más o menos eso? 570. Ah, 200 para entrar. Ya, a 570, 600, ya, pongamos el 600, ¿sí o no? Mira, si tú te das cuenta, Juanito Pérez está en Santiago. Juanito Pérez debería tener menos presión atmosférica que el de Niño, ¿no? Sí. Ahora, si usted calcula la presión atmosférica aquí en Santiago, créeme que la variación de presión es tan mínima que, bueno, yo puedo decir que también tiene una T. ¿Cachai? Puede ser exactamente lo mismo. Para que vean. Se dan cuenta que en Santiago la presión atmosférica, si lo calcula, de hecho, podemos hasta calcular. De hecho, tengo que enseñar a calcular. ¿El clima aquí sí se tiene con la presión atmosférica? ¿Ah? ¿El clima tiene algo que ver? Sí, tiene que ver con las corrientes de. ¿Y aumenta la presión atmosférica? Sí. Si está en movimiento, aumenta. Esto pasa exactamente, mira, los fenómenos turbulences son exactamente como se comporta el calor. Cuando yo, por ejemplo, meto la mano en un tarro caliente, lo siento más caliente. Por la tangente. ¿O no? Que yo no veo la tangente. ¿No dice? Así se cacha. Ya pasa lo mismo acá. También hay más presión. ¿Ya? Pero. Ese es el motivo. Por eso, la velocidad del viento también incide. ¿Por qué cree usted que se forma un huracán? Baja presión, pero para que se dé baja presión se tiene que arreglar, ¿no es cierto? Tiene que haber una alta, ya, o sea, el viento afecta, o el flujo del fluido afecta la presión. ¿Me entienden? Sí, afecta. Ya. Ojo, si estamos, por ejemplo, Santi lo calculara, se va a dar cuenta que le va a dar 0.998 y algo. O sea, voy a 1, ¿no es cierto? Se trabaja. Ahora, ¿qué pasa si ahora Juanito Pérez no va a Santiago? Va a La Paz, Bolivia. La Paz, Bolivia. La Paz, Bolivia se encuentra a 4.500 metros sobre el nivel del mar, algo así. Mira, APP, 4.900 parece por ahí. Si va, por ejemplo, a Potosí, también. Si va a Everest, está peor. Si vas a 4.900 más o menos, te vas a dar cuenta. Mira, si yo lo calculo, cáchate, mira la diferencia. Si yo lo calculo a 4.900, usted está recibiendo aproximadamente media atmósfera. Si usted lo calculara, vamos a hacer un cálculo en un ejercicio. ¿Sí? Porque ojo, no solamente afecta la velocidad del viento, también cómo se mueve el viento, también afecta el efecto térmico. Pero no es que afecta la densidad. Y si afecta la densidad, ¿afecta el peso? Sí, peso específico. Porque está afectando esto, ¿no? ¿Qué pasa si reduce la densidad? ¿Afecta el peso? Sí. ¿Cachai? ¿Me cachai? Entonces aquí me hace una densidad imperiosa, pues, bueno. Si yo estoy aquí, ¿es necesario calcular? No. ¿Y a partir de cuánto yo debería empezar a calcular la presión atmosférica? Se empieza a calcular técnicamente a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Ahí tú te das cuenta que ahí empieza, ya tú ahí, por ejemplo, a los 2.500, ya encuentras, por ejemplo, el 9 punto tanto, y cuando tú vas, por ejemplo, a los 2.600, te va a darte 0.8 y algo. O sea, ya empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque es exponencial.
Como es exponencial, también sucede cuando yo tengo una fosa. Va aumentando acá, a lo mejor, mira, si yo me encuentro acá, a los 540 metros bajo el nivel del mar, no voy a sentir la presión tanto, pero si yo estoy bajo los 1500, ahí empieza a aumentar. Imagínate tú perforar, no sé, con trepa. Perforar, por ejemplo, más de los 1500 metros, ya empieza a haber problemas por efecto de la presión. ¿Cachai? Por eso los viejos no pueden perforar más, no porque lleguen al manto, sino que las condiciones de presiones son cuáticas. Profe, eso lo vemos en la tierra que en el mar. En el mar también. Pero en el mar es peor, porque en el mar tiene medio líquido. Y más encima, el medio líquido que está evaluando es agua que es un fluido incompresible. Esa es la razón del por qué, por ejemplo, los submarinos, si se sumergen mucho, se aplastan. Claro. ¿Pero por qué se aplastan? Porque yo tengo acá un peso, más el peso de la atmósfera. Y aparte de ese peso, tengo el principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Se va a resistir. Entonces, ¿qué es lo que hace? La misma agua, ¡pah!, intenta aplastar. Hay que hacer como pasa. No sé si se entiende más o menos la idea. Ese es otro tipo de presión. La presión es, mira, cuando yo bajo, por ejemplo, en agua, yo bajo a cierto umbral y la presión, por ejemplo, empieza a aumentar ya exponencialmente, se llama presión absoluta de vacío, que logra presiones similares al vacío. ¿Cachai? Ya. Cuando usted está por sobre 2500 metros sobre el nivel del mar, sí tiene que calcularlo. ¿Por qué es necesario calcularlo? Porque imagínese usted, mira, imagínate que tú te compraste un compresor juntito, weón, a la medida. Juntito. Si yo ese compresor lo traslado de aquí a acá, a Santiago no va a haber problema. Porque prácticamente una atmósfera. Pero si yo llevo ese compresor acá a Potosí, weón, va a tener que hacer más esfuerzo para aspirar la misma cantidad de aire. Esa es la razón del por qué, por ejemplo, los bolivianos siempre ganan. En Bolivia la pasa. Pero imagínate, llevar un viejito acá que está acostumbrado a aspirar aire a una ATM, ¿qué pasa si lo lleváis ese viejo a jugar a media atmósfera? El viejo tiene que hacer más esfuerzo para poder aspirar la misma cantidad. O sea, no se cansa porque el hueón corre, si el hueón está diseñado a correr. No, el hueón se cansa porque tiene que hacer más esfuerzo físico para aspirar la misma cantidad de aire que la condición donde nació o donde vivió. ¿Cachai o no? En Bolivia no conocen la atmósfera. En Bolivia no conocen una atmósfera. No, porque verdad. Tampoco. Y imagínate, cuando tú vas, por ejemplo, al Machu Picchu, ¿alguien ha ido al Machu Picchu? A Machu Picchu. Bueno, los viejos tienen que andar con burros, con yegua para que puedan subirlo, bueno, porque tú vas caminando y te cansas, ¿no? Te cansas. Muy bacán. Imagínate cómo debieron haber sido ellos. Imagínate cómo debieron haber sido ellos. La escalera. La ladera en el cerro. Más encima el cerro, si tú vas a Machu Picchu, el cerro no es así, o bueno, el cerro es así. Y las cabras suben. Así la grande misterio. ¿Ya? Como en loro. Entonces, mira, por eso, ahora es imperioso. ¿Cómo mierda determino eso? Hay dos maneras de determinar la presión atmosférica cuando está por sobre los 2500 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo se determina? Una en función de la temperatura y la otra en función netamente de la altura. ¿Cuál es la que ocupamos nosotros? Esta, la que se suele utilizar. ¿Por qué? Solo en la altura. Porque si tú haces el cálculo te va a dar de que la presión atmosférica va a ser menor a que si yo lo calculara por temperatura. Pero en presión absoluta va a ser mayor a que si usted lo calculara con temperatura. Lo vamos a probar. ¿Sí? Pero ¿cuál es la real? Esta. Nos ocupa la de temperatura, eso ya es más técnico, más científico. ¿Cachai? ¿Por qué nos ocupa la de temperatura? Porque la temperatura es algo muy variable. O sea, si yo te digo acá, estamos acá, y yo te digo, oye, calcula la presión atmosférica acá si la temperatura es 30 grados. Claro, hoy día puede ser 30, pero mañana puede ser 20. Pues, voy a estar acá rato calculando la presión atmosférica por temperatura. ¿O no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago en este caso? Claro, lo que yo hago en este caso es determinar una temperatura promedio cuando se hace. ¿Ya?
Y si usted quiere hacerlo más exacto, se calcula una temperatura por desviación estándar. ¿Entiende la idea? ¿Cuál es la temperatura más incidente en ese lugar? Más que el promedio, ¿no es cierto? ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo usted determinaría presión por temperatura? El pavo roto. Es que la temperatura tiene que ver, porque tú reduces la densidad o aumentas la densidad. Hay que ejercer más presión, hay que ejercer menos presión, aparte del viento. Porque al final el aire es una sustancia, y la sustancia se rige por la densidad que es masa por volumen. Y te acuerdas que el volumen venía el volumen específico, que el volumen específico era el volumen por unidad de masa, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que en una clase les dije que la densidad es el opuesto al volumen específico? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pero la temperatura tampoco le sirve si no conoce. Es que no es útil para nosotros. No es útil. ¿Cuál es la que más nos utiliza? Esta. Y más encima esa es mejor. ¿Y por qué? Porque acuérdense lo que le dije. La presión atmosférica en función de la altura va a ser menor que la de temperatura, entonces es más crítico. ¿Qué prefieres tú acá? Si yo estoy acá, ojo, en la parte superior. En la parte superior. Media atmósfera, por ejemplo. ¿Qué prefieres tú? ¿Que el valor sea más chiquito o que sea más grande? Más chiquito, porque si yo le diseño el criterio de diseño para la selección de máquina aquí por la cual usted quiera montar ahí, como es más chiquitito, va a tener que comprar un equipo más grande que tiene que hacer más esfuerzo, ¿o no? ¿Me capta? Entonces, en términos de ingeniería, la que más se utiliza es esa. Esta es como más técnica, pero igual se tiene que enseñar. ¿Cuál es la presión a ese punto? ¿Cómo se determina? Fácil. La presión atmosférica sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar es la presión estándar por la temperatura inicial menos el coeficiente de variación local de temperatura en función de la altura por H sobre TI G por el coeficiente local por R, que es la constante del gas, en este caso el aire. ¿Cómo mierda se determina eso? También hay una manera. ¿Qué es lo que es? El coeficiente de variación local térmica. En función de la altura, coeficiente de variación local térmica en función de qué hueá? De la temperatura. ¿Cachai? Así se determina cuando hay temperatura. Conoce la temperatura promedio, la temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial? La temperatura estándar. ¿Y cuál es la temperatura estándar? Siempre ha sido 20 grados Celsius. ¿Sí o no? 20 grados Celsius ¿en qué? A presión estándar. ¿Cuál es la presión estándar? Una dm. No sé si me entienden la idea. ¿Vamos bien? Esa manera, ¿Coeficiente de qué era? ¿cuál? Esto se llama, se lo voy a subir en todo caso bien ordenadito, ¿ya? Coeficiente de variación térmica local en función de H. ¿Saben qué H es la altura? ¿Sí? ¿En qué unidad se expresa eso? En Kelvin por metro. ¿Y por qué Kelvin por metro? Porque mira, R, ¿qué es lo que es R? La constante del gas. Y si ustedes veían en termodinámica, ¿qué es lo que era la constante del gas? Era 0.287 joules partido por kilogramo Kelvin, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, no se van a acordar así, no se van a acordar así. 287 kilojoules por kilo por Kelvin. Eso está en la tabla termodinámica, mira. Termo, ¿dónde está termo? Termo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está termo. Tengo la tabla porque la apliqué. Mira, ahí está la constante del gas. El aire, ¿cuánto es? 0.287 kilojoules partido en kilo. Si esto lo lleváis a joules, son 287, ¿no? Sí. ¿Ves? ¿Por qué es aire? Porque de aire, pues bueno, si estamos nosotros evaluando la atmósfera, ¿no? ¿Ves? ¿Que todo calza? Todo calza, no creo. Ahí sí me equivoqué, 0.87. ¿Sí? Pero 287 joules por kilo por kilo. ¿Vamos bien? Entonces, como
Ustedes se acuerdan en termodinámica, ¿cuáles son las unidades que mandan? Estas son las que mandan. Esto está en Kelvin, entonces yo no puedo trabajar esto en grados Celsius, todo tiene que estar en Kelvin para que no se elimine. ¿O no? ¿Entienden? De una manera. Ya, ¿y cómo se calcula en función de la altura? En función de la altura se deduce. ¿Saben cómo se deduce? Una cosa súper papa. No, pero mira, te das cuenta que es súper papa y es súper lógica. ¿Por qué? Vamos a hacer la misma grafiquita, pero ahora yo voy a hacer. Tengo aquí la playa, tengo aquí el hoyo de mierda y tengo ahí el. ¿Sí o no? Mira, ojo. Todo esto sobre 2500 metros sobre el nivel del mar. Ah, ojo. Si usted quisiera calcularlo a local, se puede. ¿Se entiende la idea? Esta fórmula no está casada a los 2500, se calcula para sobre 2500. ¿Se entiende, no? Pero esto se puede calcular a cualquier altura. ¿Se entiende la idea? Para nosotros vamos a calcular sobre 2500. Al igual que esta, la expresión que voy a enseñar ahora. Mira, si yo sé que aquí está la atmósfera, ojo. Primero veamos cuando está sobre el nivel del mar. Ahí. ¿Sí? Tenemos una altura. ¿Estamos de acuerdo? Le vamos a llamar H'. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo te determinaría la presión que está ejecutando esa columna de aire? Fácil. Yo sé que la presión total acá es 1 atm. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, la pregunta es, ¿habrá alguna manera de determinar cuánto es la presión que genera esa altura? ¿Cuánto es la presión que genera esa altura? Sí. Sí, pues. Y mira lo que yo hago. A esa presión que está en esa altura se define como P'. ¿Vamos bien? Vamos a poner P' en honor a H'. ¿Sí? Usted póngale X, da lo mismo, para que quiero que entiendan bien el concepto. Entonces, ¿cómo yo determinaría la presión ahí? Fácil. Calculo la presión atmosférica y le resto P' para obtener la presión atmosférica. ¿O no? ¿Sí? Entonces, mira, ojo. Ojo. Cuando está sobre los 2500 metros sobre el nivel del mar, ¿sí o no? Perdón. Cuando está a 2500 metros sobre el nivel del mar, ahí está la reverberancia. ¿Sí o no? ¿Cómo se calcula? Sería la presión de la atmósfera va a ser igual a la presión estándar. ¿Cuál es la presión estándar? 1 atm. ¿Sí o no? Menos la presión P'. ¿Y cómo determino la presión P'? En función del peso. Mira, piensa un poquito. Habíamos visto hace un momento peso específico. ¿Qué era el peso específico? Rho por G. ¿Sí? Mira. Eso es densidad. Ya, esto al final en qué unidad te da en newton metro cuadrado, ¿no? Sí. Perdón, cúbico. ¿Sí? Newton metro cúbico. ¿Se acuerdan? Mira, a esto yo me refiero que mecánica fluido es acumulativo. O sea, se dan cuenta que todo lo que vayamos viendo nuevo se va aplicando siempre. ¿Cachai? Esto es lo complicado de mecánica fluido. Más la materia que ya de por sí es complicada. ¿Ya? ¿Me van entendiendo? Entonces, mira, ¿cómo lo convierto a newton metro cuadrado? Esa es la unidad de presión. Fácil. Si lo multiplico por la altura se representa en metro. Entonces te va a dar esto, mira, por metro cuadrado, metro con S, se va y te queda metro cuadrado. Mira, acaba de terminar la manera como calcula la presión hidrostática o aerostática. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo se determina P'? Ah, fácil. La presión atmosférica va a ser igual a la presión local o la presión estándar menos, ¿cómo? El peso específico del fluido por la altura prima. ¿Sí? Y el peso específico del fluido es la presión atmosférica es igual a la presión local menos Rho G por H'. Fácil. Y mira, y si yo estoy bajo el nivel del mar, aquí yo tengo una altura H2', ¿sí o no? Sí. Para distinguirla de la otra, ¿ya? ¿Cómo se calcularía la presión atmosférica? Fácil, pues, calculo la presión 2' ahí, ¿sí o no? Y se la sumo. O sea, ojo, 2500
bajo el nivel del mar, ¿usted cómo se calcularía? Sería presión atmosférica va a ser igual a la presión estándar más ρ G por H2O. ¿Sí? ¿Va entendiendo? Hagamos el ejercicio. No, pero se entendió más o menos la lógica, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo lamentablemente no sé por qué hicieron por 3 horas, ya ha sido toda la ¿cierto? Sí. Toda la mecánica mundial, por eso la empezamos a casar en una hueá. Yo también creo. Vamos. El primer ejercicio. No, pues si a las 9:50, tengo que hacer alguna hueá. Ahorita va a dormir. Hagamos la última, sacamos la mesa. Su pelota bailable. Y sabe si yo le doy para que se me van a mirar. Terminemos el ejercicio y se va a seguir. O sea, puedo faltar esta clase de edad, esa era la preocupa de esto, termofluido. Andan por ahí, no sé, bueno, ¿qué se debe hacer? Ya, veamos. Entonces sería ejercicio. Ejercicios. Hay ejercicios de. No. Hay. Ejemplo, ¿cierto? Yo le subí la pizarra. Se la voy a subir. Es que voy a subir todo. Tranquilo. Una pura pizarra voy a subir. ¿Ya? Con todo. O sea, la pizarra viene que estuviera disponible los viernes, entonces. Es que sí, los sábados. Los sábados, o mañana o los sábados. Por eso usted va a contar Ahora, ojo, la clase del si, lunes con la de. mira, ojo, si toca prueba, hagamos cuenta que toca prueba. El 3 de abril. Ya, la última clase, ¿cuándo fue? ¿La que tuvimos? El lunes. Ya, si toca prueba, por ejemplo, el lunes, yo el mismo día el día siguiente les tengo al tiro la clase. Al día siguiente. Tira, al tiro les tengo todo. O al mismo día. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen prueba, tienen que estudiar, pues, bueno, entonces necesitan tener el material. Yo cuando me demoro cuando. No me demoro, si es sábado. O mañana a lo mejor. Ya sigamos, bueno, no entiendo. Oye. Triste la vida. Carlos, aprenda, mire esta hueá porque usted tiene que enseñar el título. ¿Sí o no? Sí. Bueno, y enseñar el título se les pide mejorar una máquina. Y si su máquina es hidráulica, ¿cachai? Entonces por eso, weón, póngale bueno. Es que yo le voy a dar la ayuda porque yo no sé ni el título. Hago yo el marco la profe y el Julio como de una clase normal. Ustedes tocó conmigo en el cambio. Ya, pero la del seminario, eso. También es. Ya. Es un ramo normal. Tú tomas el ramo y te puedes tocar conmigo. Ya. Todos no. Cuando se gradúe, weón. Una alegría, weón. Cuando se gradúe, cuando lo saque para afuera y después le diga, entre, su nota es un 4 ya. Sí. Ya de sacarse A. Apruébate, por favor. Es que no.
Porque lo que pasa es que el seminario y título, las notas son 30-70. ¿Qué? Los avances del seminario valen 30 y la defensa vale 70%. No, pero sí, imagínate que te fue excelente la primera, las evaluaciones del 30 te fue excelente. ¿Ya cachai cómo te va a ir con la del 70? ¿Son grupales? Yo por lo menos lo hago a 4. Máximo. Máximo 4. Mínimo. Mínimo 1. Ah, ya no sé, no sé. Pero si la sigla 1, voy a estar cagado porque seminario. Seminario. No, pero de repente caso contingencia. Es que te das cuenta que en seminario se te piden tantas huevas que por algo te pagan. Ni con los 4 a veces están, ¿cachai? ¿No? Porque ustedes sobre todo, que ustedes como trabajan, o sea, a lo mejor puta, tú estás metido en el seminario, tu compañero está trabajando, entonces no voy a avanzar con eso porque te piden la hora. Ya, pero calculemos esto, si no se preocupen, todo va a estar bien. Dice. Una máquina que trabaja a 4.000 metros sobre el nivel del mar tiene una presión absoluta de 12 bar. Determine la presión manométrica del equipo sabiendo que la temperatura promedio es de 1.3 grados Celsius. ¿Sí? ¿Va bien? ¿Ya? Ahí, ya. Absoluta es más. Ya, entonces, ¿qué datos se tienen acá? Se tiene una máquina trabaja, ya, en este caso la altura, que viene siendo H. Mira, primero vamos a calcular en función de la temperatura para que vean la diferencia. En función de la temperatura. Datos. ¿Qué datos se tienen? Fácil. La altura es igual a ¿cuánto? 4.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí o no? Metros. Son metros. Ya, tenemos que la presión absoluta eran 12 bar. ¿Sí? ¿Qué otro valor? A la temperatura promedio, o sea, viene siendo T. T es igual a 1.3 grados Celsius. Acá hay que convertirlo en Kelvin, con la unidad. Por lo tanto, a 273.15 le sumamos los 1.3. ¿Cuánto nos va a dar? 274.45. ¿Sí? Ya. Después viene la temperatura local o la temperatura estándar, 20 grados. Siempre es así. Por lo cual va a ser 273.15 más los 20. Y esa cual le va a dar 293.15 Kelvin. ¿Vamos bien? Ya, ¿qué otra cosa más se tiene? Ah, el R. El R es 287 joules partido por kilogramo Kelvin. ¿Qué otra cosa más se tiene? La aceleración de gravedad, que es 9.81. ¿Qué otra cosa más? Metros por segundo cuadrado. Y la presión estándar, una Kelvin. ¿Sí? ¿Va bien? Ya, ¿qué es lo que quiere determinar ahora? Coeficiente de variación térmica local, ¿sí o no? En función de la altura. ¿Y cómo se determina esa tontera? Es T menos TI sobre H. Por lo cual, T son 274.45. ¿Sí? ¿Sí? Menos los 293.15. Los 293.15 dividido en la altura, que eran 4.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto le va a dar eso? A ver, 274.45. ¿Se ve? Sí. ¿Sí?
Ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Ya, menos 293.15, ¿sí? Sí. Esa es la distinción. Tiene que dar menos para achicar el valor. Entonces el producto de esto, mira, caché, ahí entiendo la wea. Como esto es negativo, este término te va a darte, porque ese te va a darte, claro, te va a darte negativo, ¿o no? Como te va a darte negativo, al multiplicarlo con eso te va a darte un valor positivo. ¿Sí se me entiende bien? ¿Sí? Entonces eso te va a darte, ¿cuánto le dio? 0,042. 4,2. Sí. ¿Sí? ¿Qué cosa? Ahí. Ya, capo. Eso. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya, ¿y ahora qué podemos hacer? Mira, yo recomiendo de que en la expresión matemática ustedes calculen eso. ¿Ya? ¿Para qué? Para que esto les quede un número. Y ese número lo elevan con esa expresión. No sé si me entienden la idea. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a tener que G va a ser, G partido por B por R va a ser igual a 9.81 partido en B, que era 0.0042 menos 100 por R, que son los 287. ¿Cuánto le va a dar eso? Menos 8,1. 8.1. ¿Sí? Ya. Entonces ahora tiene presión atmosférica es igual a qué cosa? A la presión estándar por la temperatura I menos P por H dividido en PI, y todo eso dividido en elevado a G partido por P por R. ¿Sí? Entonces, reemplazando se tiene que ATM va a ser igual a 1 ATM por la temperatura inicial, que eran 293.15, ¿se acuerdan? Menos B, ¿cuánto es B? B era menos 0.0042, ¿sí? Por la altura, que son los 4500, dividido en 293.15, y toda esa weá elevado a el valor que acabamos de encontrar, que era menos 8.1. ¿Cuánto le da eso? ¿Me van captando la idea o no? ¿Cuánto le da eso? A ver, lo voy a dar. 0,0042 por 4.500. ¿Sí? Vamos a dar eso. Sería 293.15 menos la respuesta anterior. ¿Sí? ¿A eso? Dividido en 293.15. ¿Sí? ¿Ya? Eso elevado a menos 8.1. ¿Sí? ¿Ya? Y esto es por 1, ¿o no? Es un ATM, ¿sí? Presión ATM atmosférica va a ser igual a 0,61 ATM, ¿sí? Cáchate, a 4.500 metros sobre el nivel del mar hay poco más de media atmósfera. Bien. Rígido, ¿no es cierto? Pero no es todo, porque quiero que está preguntando el ejercicio. Determine la presión manométrica, ¿sí o no? Pero como yo tengo la presión absoluta, que son 12 bar, yo ya sé cómo se va a comportar esto, ¿no? La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, que es la que acabamos de calcular, ¿sí? Pero la presión absoluta son 12 bar, ¿sí? Y la presión manométrica más 0.61 ATM, por lo cual aquí hay que convertir una ATM, ¿cuántos bares tiene? 1.013 bar.
Por lo cual, los 0.61 atm, ¿cuánto mierda en bar tiene? Lo multiplico y te va a darte por 1.013. Da 0.60. Da lo mismo huevo, ¿no? Porque lo próximo valor no se aproxima. Sí, po, ¿cachai? Entonces, pero da lo mismo, ¿no? ¿Sí? Ahora después con la presión manométrica, va a tener que la presión manométrica son 12 menos 0.61. ¿Cuánto es la presión manométrica? 11,31. Pongámosle 4. Vale. Listo. Fácil. ¿Está bien? Bravo. ¿Sí? Ya, vamos a hacer aquí un biombo para separar los cálculos. ¿Qué pasa si ahora lo calculamos en función de la temperatura? En función, perdón, en función de la altura, ¿sí o no? Espera, ¿me había dicho? Sí, estoy de acuerdo. A ver, ¿tienes suelto, por favor? Ya, ¿cómo queda en función de la altura? Ya sabemos, Vamos. la presión atmosférica va a ser igual a la presión estándar menos la presión P', que ustedes ya saben. ¿Cómo se va a calcular? Se va a calcular con Rho G por H'. ¿Sí? Ya. La presión atmosférica va a ser igual. La presión ahí es un ATM. ¿Sí? Menos la densidad. ¿Densidad de qué cosa? El aire. ¿Y cuánto es la densidad del aire? 1.29 kilogramos partido por metro cúbico. Por G, que es 9.81 metros por segundo cuadrado, por la altura que eran 4.500 metros. Ya. Esa mierda, ¿qué es lo que es? Newton. Te quedaste Newton por metro cúbico y ese metro se va con ese y te quedaste metro cuadrado, ¿sí? O sea, si yo lo resuelvo en esta unidad de medida que usted está viendo acá, ¿en qué unidad le va a dar? Pascales. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Entonces, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto le da eso? Ya, bueno, eso yo. 1.29 por 9.81 por. Mira, te va a quedar una ATM menos, no sé si le dio lo mismo, 56.947.05, ¿qué cosa? Pascales, ¿sí? Pero ojo, hay que convertir todo en bar. ¿Eso cuánto es el bar? 1.013, acuérdense que una ATM es 0.13 bar, ¿o no? Menos, eso en bar. ¿Cuál es la equivalencia? 101.325.05 pascales, es lo mismo que decir 1.013 bar. Les recuerdo que eran equivalentes entre sí, ¿o no? Al final va a llegar a la conclusión de que los 56.447.05 pascales, que era lo que nos dio el cálculo, va a multiplicarlo por ese y va a tener que dividirlo en ese. O sea, por ese valor, por 1.013 y eso dividido en 101.325.05, ¿o no? Sí. Y eso me da, ojo, esto en bar, me da 0.57 bar. ¿Sí? La presión atmosférica va a ser igual a, ahora ese valor hay que restarlo, 1.013 menos 0.57 y me dio 0,443 ATM. ¿Se acuerdan que yo le había dicho una cosa? Perdón, bar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo le había dicho una cosa? Que si usted lo calculaba por altura le iba a dar menor que el de la temperatura. Sí, pues da menor, miren. 0,61 versus 0.443. ¿Vamos bien? Y en absoluto,
debería ser mayor este que el cálculo anterior. ¿Lo comprobamos? Presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿sí? Por lo cual, la presión manométrica va a ser igual a los 12 bar, que era la presión absoluta, menos la presión atmosférica, que era 0.443 bar. ¿Cuánto le va a dar la presión manométrica? 11.557, ¿no? 56, pongamos 56 bar. ¿Cuánto nos dio la presión manométrica? 11.56 bar versus 11.4. Miren. ¿Cachó? Todo calza, todo calza. ¿Sí? Hay más ejercicio en el ambiente aprendizaje con la guía. Pero que hace 20 minutos. 20 minutos. Ya, venga a pasar. No,